Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos. Lo primero, agradecerles que estén todos ahí detrás en las redes, o bien en el televisor, o bien en el ordenador. Y sobre todo agradecer al hermano mayor de la cofradía, ¿no? El que me permita hablar hoy de algo que sabéis que a mí me apasiona, como es el mundo de la historia y del patrimonio. Deciros que bueno, va a ser una visión muy especial, una visión muy particular, la visión de Salvador Jiménez. Y bueno, la que he intentado pues ir cogiendo esos momentos de la historia de la cofradía durante estos 75 años que a mí me ha llamado la atención. Claro, los que no me conocen como cofrade, yo no llevo muchos años dentro de la cofradía de estudiantes, yo toda mi vida he sido cofrade del Huerto y circunstancias pues hicieron que, sobre todo de salud, pues que me apartara del tema cofrade y después, ¿qué me iba a decir a mí después de muchos años, pues reencontrarme de nuevo con el mundo de las cofradías y muy especialmente en esa que considero mi casa, que es la cofradía de estudiantes? Bueno, vamos a iniciar esa andadura, como suelo decir siempre, por el principio. Y vamos a hacerlo con un principio apasionante, además, un principio apasionante sobre todo porque donde interviene la juventud siempre hay mucha pasión detrás. Y el lugar de ese protagonismo no es otro que lo que es el antiguo Colegio de San Agustín. Un colegio, bueno, muy querido por muchísima gente, donde mucha gente se ha educado y se ha formado. Y allí un grupo de jóvenes, pues allá por el año 44, estudiantes de sexto y de séptimo de bachillerato, entre ellos destacar a Enrique Gran Enciso, Antonio Rodríguez Vergara, Rafael Rubio Hernández o Pepe Atencia García. ¿Quién no conoce a Pepe Atencia? Pues le proponen al profesor que tenían de francés, a Luis Cárceles, que interceda por ello sobre una idea que quieren llevar a la práctica, y en este caso tenía que interceder contra el padre que era el director, Victorino Merino Ortega. Bueno, cuando le expone este señor al director pues lo que los alumnos creían, pues evidentemente el hombre no es que no le pareciera mal, le pareció fantásticamente bien la idea y pidió que se reunieran con él y con los amigos y benefactores de la comunidad agustiniana. En principio, manos a la obra, había que empezar a elaborar toda la documentación, dar los primeros pasos, elaborar los estatutos, que una vez redactados, pues tendrían que ir a que diera el visto bueno el entonces obispo de Málaga, don Balbino Santos Olivera. Un hombre un tanto especial. Y no solamente por lo que hoy vamos a contar, sino por otras circunstancias históricas que también se dieron bajo el mandato de este obispo en la ciudad de Málaga. Bueno, en principio, cuando estos alumnos ya tenían cierto trasiego porque ellos tenían la Virgen de Consolación y Correa dentro de lo que es el colegio, con lo cual en un principio el intento primero es de hacer una cofradía de Semana Santa con la cofradía de San Agustín y de la Virgen de Consolación y Correa. Bueno, posteriormente le llegan noticias de que no se puede constituir ninguna hermandad nueva, que lo que hay que hacer es ir buscando pues en hermandades antiguas que ya no tengan culto y reorganizarlas. Bueno, ahí tiene en un principio una de esas estampas antiguas donde aparece la Virgen de Consolación y Correa. Bueno, en un primer momento estos jóvenes, todo era entusiasmo, pues la verdad es que estaban pletóricos cuando le llega la idea de que tienen que reorganizar una cofradía, pues se quedaron un poco estupefactos, un poco parados. Bueno, afortunadamente tenían de entre sus filas pues alguien muy avezado en estas lides, que fue Sebastián Subirón Utrera. Empezó a mirar los libros del protocolo y sobre todo también del antiguo hospital de Santo Tomás, de Santa Ana, y bueno, pudo descubrir pues que en ese hospital, que tenía una iglesia, pues habían varias hermandades. Y quizás la que venía al pelo pues era una de mucha tradición y recio abolengo, que recibía el nombre de la Cofradía del Cristo Coronado de Espina y Nuestra Señora de la Esperanza y San Joaquín, aunque por el vulgo era conocida como la del pecado mortal, y yo después le explicaré por qué. Bueno, con la creación de esta nueva cofradía se pretendía, que es lo que vieron enseguida los agustinos, pues aglutinar, unir a todos los escolares, fomentando a la vez la vía espiritual, la vía cultural y la unidad de todos los miembros, y que se vería incrementada sobre todo con esta fe, con esta devoción y con esa unión común de todos o la mayor parte de ellos, de los alumnados del Colegio de San Agustín. Bueno, pues empezaron la labor, una labor además que fueron incrementada enseguida con número de hermanos,
porque además se le unió a ello nada más y nada menos que 150 miembros más, procedentes de otra cofradía que querían organizar, pero que con las mismas don Balbino pues había dicho que Nanay de la China. Entonces les invitó a que se incorporaran a la que se estaba creando. Bueno, esa cofradía se llamaba de Nuestro Padre Jesús del Gólgota y Nuestra Señora de las Nieves. Bueno, ahí tienen una imagen quizás mejor de la Virgen de Consolación y Correa, y ahí tenían a un jovencísimo Sebastián Subirón Utrera, que es el que encontraba en el archivo municipal y en el de protocolo y sobre todo en el del Hospital de Santa Ana, pues toda esta documentación que hacía falta. Bueno, pues vamos a indagar un poco en esta cofradía que Sebastián Subirón le propone a los demás para que sea la que ellos reorganicen. Bueno, saben ustedes que tras la llegada de los Reyes Católicos a la ciudad de Málaga, pues Málaga cambia pues toda su forma de vida, cambia su modo de ver la religión, de ver la política, incluso también de manera militar. Se configuran nuevas calles, nuevos barrios y sobre todo la vida del malagueño a partir de entonces pues estaba muy orientada hacia el catolicismo, influyendo en la Iglesia, en su pensamiento, en su fe, en sus acciones y yo diría que hasta en sus obras. Y como no, pues también influía en los gestos diarios, en las grandes fiestas, como por ejemplo puede ser el Corpus, las grandes solemnidades, como por ejemplo también la celebración de los patronos, Ciriaco y Paula. Recuerden que en el escudo de la ciudad, otorgado por los Reyes Católicos en 1494, por alusión de Inocencio VIII, que era el entonces Papa, le dijo que figurara en ese escudo dos mártires que fueron sacrificados en el año 303, cuando Málaga era romana, por no querer renegar de la fe cristiana, que fueron Ciriaco y Paula. Bueno, pues grandes solemnidades y grandes fiestas que se hacían, y también fueron surgiendo las cofradías y las hermandades. Bueno, impulsada la mayor parte de las veces por los intereses gremiales, por los patrones de nobleza, o simplemente por inquietudes espirituales de un grupo, y sobre todo por cuestiones sociales y benéficas. Bueno, el hospital que vamos a hablar pues estaba ubicado donde primeramente estuvo una posada que regentaba el primer alcalde de Málaga, don Garci Fernández Manrique. Vamos a ubicarnos, si nos ubicamos, si yo le digo que es donde estaba el antiguo cine Actor y Victoria, pues ya estamos todos más o menos localizados. Bueno, este señor Garci Fernández Manrique, ahí tiene su escudo de armas, pues es un señor que no solamente fue alcalde, tuvo una posada, además fue un hombre muy listo, diríamos, aquí en Málaga. Sobre todo porque, fíjense, Málaga ya era cristiana y había que todavía conquistar la ciudad de Granada. ¿Qué ocurría? Pues que cuando llegaba el atardecer no se le permitía que pernoctasen los musulmanes en el interior de la ciudad porque se cerraban sus puertas. Bueno, pues para que no durmieran al raso, pues este señor pues creó una especie de fonda, una especie de pensión, donde obtuvo pingo de beneficio hasta que cae Granada en el año 1492, se le acabó un poco el chollo y entonces se queda un tanto abandonado lo que es el edificio. Posteriormente unos religiosos piden el uso para tema social. Hay que tener en cuenta que la Málaga de entonces es una Málaga que en cuanto a tema sanitario pues no andaba muy boyante. Tenía algunos hospitales como el de Santa Lucía, que estaba en la Cruz Verde, el de San Lázaro, el de Santo Tomás o de Santo Tomé, porque de las dos formas aparece en los escritos, que todos ustedes conocen, que está enfrente del Sagrario, que existe todavía la edificación, el de San Juan de Letrán, el de San Julián y este del que yo les hablo, que es el de Santa Ana. El Hospital de Santa Ana fue conocido como el Hospital de las Bubas, siempre lo van a encontrar así, o el del mal gálico. El mal gálico es un mal contagioso, sobre todo incurable y además, donde pues la verdad es que al final pues terminaban bastante mal los afectados de esta enfermedad. Se sostenía este hospital pues con las donaciones y con las limosnas de los parroquianos. Bueno, ahí tienen una de las pocas instantáneas que existen del antiguo Hospital de Santa Ana. Anexo tenía una iglesia donde se fueron constituyendo concretamente 3 cofradías y hermandades. Bueno, pues el mal gálico no es nada más y nada menos, como ven ahí, es una enfermedad venérea, que su nombre en castellano, como digo yo, sería sífilis. Algo muy común en aquel periodo y bueno, pues que había que atajar sobre todo porque, como les decía antes, no tenía cura. Bueno, todas estas cofradías y hermandades, con sus hermanos mayores o mayordomos, velaban por el sostenimiento de las entidades médico-benéficas. Uno de los hospitales más antiguos de nuestra ciudad
y de más relevancia, aunque parezca mentira a pesar de lo que se dedicaba, es el Hospital de Santa Ana. Vamos a verlo en un plano donde se ubicaba. Imagínense que estaría colocado efectivamente a la afuera de la ciudad, después de lo que es la muralla, y concretamente ahí, esa especie de rectángulo, pues conformaría lo que era el antiguo hospital. No tenemos muchas crónicas del hospital ni tampoco de las constituciones, de los estatutos de estas cofradías asentadas en este edificio, sobre todo porque ustedes saben que sufrimos la quema y saqueo de convento en el año 31 y el remate vino en el año 37, en plena guerra civil. Pero con todo y con eso ha sido complicado recabar información, pero les puedo decir que algunas sí hemos recabado. Sobre todo hay un libro maravilloso de Medina Conde, que se llama Conversaciones Históricas Malagueñas, de 1783, que en una de sus páginas, ahí lo tienen, pues nos cita concretamente la 252. Si entresacamos, vamos a ampliar ese trozo, dice: cofradías en esta ermita, de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, del Ángel Custodio. Del Ángel Custodio suena incluso un poco extraño. Bueno, popularmente era conocida como la Hermandad de los Negros. Se instaló aquí, es una de Recio Abolengo, en 1610. Bueno, tenemos constatación de cofradías muy antiguas, concretamente de 1535, de 1589, la de las Angustias, del Santo Entierro, cofradías que fueron pasando a mejor vida con el paso de los siglos. Bueno, pues aquí se edificó una capilla y se dotó de estatutos a esta cofradía, siendo obispo en aquella época Juan Alonso de Moscoso. Después ratificaría estos estatutos Fray Alonso de Santo Tomás. Bueno, se dedicaban especialmente al enterramiento de pobres y de los indigentes fallecidos en la zona rural, o sea, en la provincia de Málaga. ¿Quiénes conformaban esta cofradía del Ángel Custodio o de los Negros? Pues su apelativo lo dice, lo conformaban esclavos. Esclavos, la mayoría de ellos eran esclavos berberiscos y negros, y sobre todo llegaban a esta cofradía un poco empujados por sus amos, una forma de educarle en la moralidad cristiana y en la fe. Bueno, pues hacían una buena labor y de ahí que estuviera esa cofradía y prestara buenos servicios a lo que es la ciudad de Málaga. Bueno, ahí tienen un grabado de la época del 18, donde aparece el Malgáligo con esas bubas, de ahí también el sobrenombre de Hospital de las Bubas. Imagínense que una de las más destacadas hermandades, hemos visto hablábamos de la Concepción, que hay poco que explicar, hemos visto la de los Negros, y bueno, una de las más destacadas hermandades, por encima de muchas, fue la de Pecador Mortal. Bueno, tras realizar su ejercicio de piedad, estos hermanos de esta cofradía, pues debían salir por las noches a recorrer la ciudad. Imagínense, uno por cada lado de la calle, uno con una vela y otro agitando una campanilla. La intención era pedir limosna para la conversión de los pecadores, o sea, de los pecadores pero que estaban en pecado mortal, que había que salvarlos sí o sí. Bueno, pues los estatutos de la cofradía no se conservan, pero indagando entre otros estatutos quizá muy paralelos, como son la del pecado mortal de Sevilla o la del pecado mortal de Madrid o de San Roque, pues hay cosas que son muy comunes. Al parecer estaba integrada por personajes de la alta burguesía y en su estatuto destacaba que había que mantener siempre en secreto tanto sus actos como sus miembros. Fíjense qué cosa más curiosa. Su principal objetivo, ¿cuál era? Pues la salvación de las almas. También el pago de dispensas de parentesco en los matrimonios. O sea, cuando eran familiares, pues saben que se prohibía que se casaran, pues obtenían esa bula para que pudieran casarse. O el regalo o donación de bulas de la Santa Cruzada a los pobres. Y sobre todo, el fin más importante al que se dedicaba esta cofradía era la recogida de prostitutas, para evitarles, ellos decían, la mala nota pública. Fíjense qué curioso. Bueno, imagínense, yo me imagino el espectáculo de noche, anochecido, uno por una acera, el otro por la otra, uno con una campanilla, el otro con una luz tenue, y le iban cantando pues canciones. Les traigo una de ellas, una estrofa la cantaba el que iba por la derecha y otra el de la izquierda. Fíjense, cosas como estas, ¿no? De parte de Dios te aviso que trates de confesarte si no quieres condenarte. Con una culpa que calles, aunque digas 1.000.000, no habrá para ti perdón. Bueno, fíjese qué curioso. Bueno, esto lo iban canturreando, llegaban a lugares donde eran prostíbulos, mancebías, otro sitio donde había gente bebiendo, gente jugando, y entonces la intención era llamarle un poco la atención y sobre todo que aportaran alguna limosna. Bueno, como ven es muy curioso.
Hay un historiador que se llama José Luis de la Rosa, sevillano, además hizo una disertación notable sobre lo que es la cofradía del pecado mortal y dice que saben que el apelativo de esperanza se puede aplicar de muchísimas maneras. Y él dice que el apelativo de esperanza en esta ocasión, con el que se nombra a la Virgen, concretamente de esta cofradía, no es porque la Virgen esté expectante, ¿no?, que esté embarazada, sino porque es la esperanza de los pecadores. Tenían el patrocinio normalmente de los reyes, de ahí que en la mayor parte de ellas aparezcan la corona real. La corona de espinas aparecen todas como atributo de pasión y el ancla, como todos ustedes saben, como símbolo mariano también de la esperanza. Ahí les traigo una foto muy curiosa y muy antigua, concretamente de 1880, yo creo que la única, donde se ve, ahí a la derecha ven ustedes lo que es el edificio del Hospital de Santa Ana. ¿Qué ocurre con esta cofradía y qué ocurre con el Hospital de Santa Ana? Pues al disminuir las rentas del hospital, que saben ustedes que estaba supeditada sobre todo a las limosnas y a las donaciones, pues trasladaron los enfermos hasta la Cruz Verde, al Hospital de San Juan de Dios, quedándose los religiosos para el mantenimiento y sostenimiento de la casa, o sea, dentro de lo que es el Hospital de Santa Ana. La capilla estuvo bastantes años más abierta al público y todavía en 1866 y 1880 se seguían practicando ejercicios religiosos. Bueno, se va abandonando paulatinamente el hospital, pero no la iglesia que, como les decía, fue destrozada ya en el año 1937 por un grupo de milicianos. Además, hay otro texto que nos cita que la cofradía del pecado mortal tenía incluso un grupo escultórico formado por 3 sayones y lo que era el Cristo. Y es curioso que nos hablan incluso una de las crónicas que se trasladaron a San Luis el Real, lo que ahí se le pierde la pista también a este grupo escultórico, pero seguiremos indagando a ver qué ocurrió, además de manera fehaciente, con este grupo escultórico. Bueno, transcurrido el tiempo, después del 37, pues saben ustedes que se intenta pues recuperar todo. De hecho, Medina Conde vuelve a citarnos que, hablando de la cofradía del pecado mortal, que en 1792 casi no tenía actividad ninguna. Y cuando después de 1937 se remodela lo que es el hospital, se restituye todo, no aparece entre las cofradías que vuelven a ocupar lo que es el Hospital de Santa Ana, con lo cual parece que se extinguió en 1937. ¿Qué ocurrió después con el hospital? Pues saben ustedes que en esta ciudad tenemos un deporte que es que algunas veces es hasta incongruente, ¿no?, como las normas urbanísticas o ese avance industrial o de las nuevas arquitecturas, pues dieron al traste con este edificio y donde paulatinamente pues fueron apareciendo otros de índole de lúdico festivo, como pudieron ser el Cine Astoria o el Cine Victoria. Hoy de nuevo es noticia, saben ustedes que fue demolido estos 2 edificios, se ha hecho la cata arqueológica y ahí estamos esperando a ver qué ocurre con ese edificio que se supone que va a ser un lugar de mercado gourmet. Pero bueno, a ver qué pasa y sobre todo lo único decirle que el que esté ahí estará encima de un lugar donde hubo mucho dolor y donde el estigma marcó a todos los enfermos que estuvieron en ese hospital. Espero que construyan algo digno y sobre todo que también nos recuerde que en otro tiempo también fue parte de la historia de nuestra querida Málaga. Bueno, pues esta es la historia de la cofradía a la cual van a reorganizar. Y para ello, pues, otra vez, puestos manos a la obra, elaboraron su estatuto. Ahí tenéis, pues, copia de los estatutos. Esta hermandad, la que deciden organizar esta cofradía es porque no le quedaba otra, es que tenían que buscar una y esta un poco más la que se daba con la idea que ellos tenían. Bueno, pues dicen que algunos, la mayor parte de las veces, dicen que fueron 2 veces rechazados los estatutos. Yo me contaba Pepa Atencia que fueron 3. Y me lo creo. Viniendo de Don Balbino me lo puedo creer perfectamente. Y bueno, pues a la tercera dice que fue la vencida. Y le añadieron, en ese nombre de esa vocación de la cofradía, le añadieron el de gracia, por aquello que ya saben ustedes que existía ya hacía tiempo otra cofradía con ese nombre también, de Esperanza.
Bueno, entregaron por tercera vez los estatutos, fueron aprobados el 5 de abril del año 1945. Bueno, ahí tienen copia de los estatutos e incluso las rúbricas donde podemos distinguir, por ejemplo, la del padre Victorino o, por ejemplo, la de Santiago Subirón. Empezaron ahí, imagínense, a partir del 5 de abril tenemos un año más o menos para poner una procesión en la calle y no hay ni un clavel. O sea, hay que hacerlo todo, hay que idearlo todo desde cero. Y lo peor de lo peor es que no había ni un chavo, ¿eh? No había cuentas que llevar ni dinero que emplear. ¿Por qué? Porque no se habían recaudado y no había. Bueno, ahí empiezan a recopilar sus primeras actas en esos libros que ya ajados por el tiempo. Y esta es la primera junta de gobierno. Ahí tenemos como director espiritual, como no podía ser de otra manera, el reverendo padre don Victorino Merino Ortega. Además, decirles también que esta autorización por parte de don Balbino Santos Olivera fue un poco también gracias a que don Victorino dijo que él se hacía cargo y que estarían bajo la responsabilidad y el amparo de los agustinos. Si no, seguramente igual no hubiera habido cofradía. Como hermano mayor tenemos al profesor de francés, a Luis Cárceles Sánchez, que fue hermano mayor tan solamente prácticamente un año. De teniente hermano mayor a Sebastián Subirón, secretario general Sebastián Subirón, vicesecretario don Antonio Rodríguez, tesorero Adolfo Jiménez y vicetesorero de Patencia, de albacea de procesión Leopoldo Salas, albacea Rafael Rubio, albacea de culto Juan Romero y el segundo albacea don Enrique Grana Enciso, archivero Guillermo Bolín y vocales Antonio Pérez de la Cruz, Javier Utrera, Manuel Atencia García, José Carlos Álvarez de Toledo, Rafael Rueda y Leovigildo Caballero. Bueno, ahí tenéis la imagen para que le pongáis cara también a don Balbino Santos Olivera. Era un hombre muy especial, un hombre muy recto, un hombre que era natural de Hospital de Órbigo, en León, y que recibió el encargo de la diócesis de Málaga el día 5 de agosto del año 1935. O sea, le pilló pues prácticamente un periodo muy difícil y muy complicado. Fue el que sustituye a Manuel González García. Posteriormente fue nombrado arzobispo de Granada el día 4 de noviembre del año 1946. O sea que la relación con la cofradía fue corta pero intensa, dejó mella. Dejó mella no solamente por lo de los estatutos, sino por lo que vino después de la primera salida procesional. Ahí tienen el listado de los primeros portadores del trono del año 1946. Bueno, es material del archivo de la cofradía. O, por ejemplo, los libros de hermanos. Ahí aparecen apuntados, pues, si agudizan la vista y van viendo, pues, nombres muy conocidos. Decir también que la vida en el Colegio de los Agustinos es una vida un tanto especial. Además, a pesar de que era un colegio de religiosos, había una libertad quizás impropia de esta etapa que les tocó vivir a estos jóvenes. Bueno, no, lo ven ahí en las clases, incluso algo que hasta entonces era un poco complicado y casi insospechado que se llevara a cabo, por ejemplo, ejercicios de gimnasia o, por ejemplo, salidas. Ahí tienen a un grupo de alumnos, nada más y nada menos que la puerta de nuestra alcazaba. Poco ha cambiado nuestra alcazaba. O, por ejemplo, ahí les traigo pues un retrato de familia de los agustinos de entonces. El don Victorino, no sé si el cursor señala, pero es el del centro. Normalmente el rector siempre, el director está en el centro. Y bueno, ahí también está un señor que será triste protagonista también, que se llamó José María Vicuña. Después le mostraré una foto nada más que de él para que vea la cara de este señor vascuence que también tuvo sus más y sus menos para el futuro de la cofradía. Bueno, un colegio, pues saben ustedes, muy particular y muy especial, que yo espero y deseo que dentro de poco se recupere para la vida cultural, bien como biblioteca, bien como espacio expositivo. Y la verdad es que la iglesia, después de la última restauración, ha quedado fantástica. Fotos de familia, pues de los diferentes frailes que hubo allí, y cómo no, esa entrada tan particular que no ha cambiado prácticamente nada. La única diferencia es que la puerta está abierta, que ya es un logro, que espero y deseo que dentro de muy poco pues sea así. Fíjense, los alumnos pues en una de esas misas normalmente sacaban a la Virgen de Consolación y Correa, la sacaban todos los sábados por la tarde en procesión y después a misa. O por ejemplo, ahí le traigo las orlas de, por ejemplo, el primero por la derecha de la primera fila, ese que ven con gafas, es Pepe Atencia. O por ejemplo, en esa siguiente, la orla de séptimo curso, donde en la última fila, el tercero por la izquierda, es Manolo Atencia.
que también llegaría a ser hermano mayor y hermano mayor brillante. Después hablaremos sobre todos los logros de Manuel Atencia. Bueno, y ahí tenemos por último una orla de cuarto curso, y ahí aparece José Carlos Álvarez de Toledo, el último de la fila, el tercero por la izquierda, que también tuvo su protagonismo importante y sobre todo su tesón y su trabajo que mostró para levantar la cofradía. Bueno, revistas de la cofradía, más nuevas, bueno, ahí ven del año 43-44, prácticamente del año que estamos nosotros hablando, y cómo no, pues seguían su evolución, pues lo que eran los nuevos integrantes de esa flamante cofradía. Ese escrito que ven, pues es solicitando el ingreso en la agrupación de cofradía, que les decía que le dan el visto bueno a los estatutos el 5 de abril. Por el 5 de abril se presenta el escrito para entrar en la agrupación. Aquí no hay que perder tiempo. Las actas de representantes que iban a representar a la cofradía en la agrupación. Y bueno, se plantearon la primera idea. La primera idea para poder ir a buen puerto es la de tener un titular. Y qué mejor titular que el Ecce-Homo del Cister, aquel Ecce-Homo que labrara Pedro de Mena y Medrano. Bueno, pues imagínense, saben todos que les pongo una fotografía, por si no lo recuerdan, una talla magnífica, la único que no está completa, está prácticamente un poquito más bajo de la cintura, y entonces había que ejecutar la talla. Bueno, difícil lo ponía esa aspiración, sobre todo porque tenían que ponerse de acuerdo con las monjas de Cister. También habían visto ellos una especie de mantolín de color rojo bordado en oro que tenían las madres clarisas. Y la idea era ponerse en conversaciones con tanto como las monjas del Cister como con las clarisas para ver si se les podía comprar, si se les podía adquirir, por un lado la imagen y por otro el mantolín para que fuera la clámide del Cristo. Bueno, pues puesto manos a la obra, pues se encargaron, por un lado, al hermano mayor, a Luis Cárceles, que se encargara de las monjas del Cister, y posteriormente, pues, a otro de los hermanos que se encargara de las gestiones con las clarisas. Bueno, pues las conversaciones prácticamente eran infructuosas. Se reunieron posteriormente con el obispo el día 3 de mayo para intentar que intermediara, a ver si había posibilidades de aflojar en esa cerrazón que tenía ambas órdenes de monjas, y no había manera, y 11 días después pues deciden encargar la imagen de un Cristo. Bueno, ahí tienen también el libro de hermanos por orden alfabético, por eso aparece el primero, por orden alfabético conforme se iban apuntando, conforme iban llegando los hermanos. El primero es José Atencia García, Manuel Atencia García, conforme iban llegando. Bueno, pues lo siguiente que vino, pues hay que decidir cuál es el emblema, el escudo que va a llevar la corporación. Y bueno, ya le he dicho que la corona de espinas, bueno, se posa encima de la cruz de Cristo, evidentemente, y la corona es el atributo de la pasión. Es común a casi todas las cofradías que han llevado el seudónimo o el vulgo de pecado mortal. El ancla como símbolo, le decía, mariano de la esperanza, y el escudo por aquella relación antigua de protección real. Y en el centro, pues es un guiño a los agustinos. Aparece lo que es el corazón inflamado, que ahora le mostraré yo el escudo antiguo del colegio, y donde aparece ese corazón inflamado atravesado por una flecha o por un dardo. Bueno, ahí tienen el escudo antiguo, el que campea en la fachada actual de lo que es el colegio de San Agustín, y vemos lo que sería un libro cerrado, acostado, con un corazón inflamado con fuego y atravesado por un dardo. Es el dardo de la caridad. Detrás pues tenemos la correa del hábito, la cruz episcopal, un báculo y sobre el libro una mitra como símbolo del episcopado de San Agustín. Debajo del todo una banda blanca con una inscripción que dice tole leye, toma y lee, en clara alusión a las palabras que dijo San Agustín cuando escuchó el día de su conversión antes de leer las cartas de San Pablo. Él parecía que no tenía muy claro el seguir siendo religioso, y al final, después de esa lectura, pues le dijo a un compañero, toma y lee, como diciendo, he encontrado la solución en el libro. Bueno, la evolución de los nuevos tiempos pues traen el cambio también. Bueno, ahí tenemos el escudo de San Agustín, del Colegio de San Agustín ahora, y este concretamente del Colegio de San Agustín de Málaga. Como ven, llevan el libro, sigue llevando el corazón con la llama ardiente, y en el centro pues el dardo de la caridad.
Bueno, retomando el tema del Cristo, pues decíamos que habían decidido hacer una imagen nueva. Y bueno, pues pusieron sus ojos en un joven imaginero que se llamaba Pedro Moreira y que acababa de presentar la talla de la Virgen de la Soledad, del Santo Traslado. Una talla que venía a sustituir a esta que están viendo, que era de Pedro de Mena y que, bueno, el resultado fue buenísimo. Entonces un poco esta ejecución de esta talla fue la que abrió un poco el camino, el que allanó ese camino para que se decantaran por él. Tampoco tenían muchas más opciones, sobre todo porque el tiempo corría a su favor. Y después de visto lo visto, yo no creo que hubieran encontrado a nadie que le hubiera dado más facilidades para pagar la talla del Coronado de Espinas. Bueno, ahí tienen el contrato de ejecución de la talla del Santo Cristo Coronado de Espinas. Costó, en el artículo 3º pone que se fija como precio de la obra la cantidad de pesetas 7.500 pesetas que le costó a esta criatura sangre, sudor y lágrimas. Sobre todo, no porque no quisieran pagar, sino porque no había medios, y la verdad que hicieron verdaderos alardes y verdaderas filigranas para poder pagar la talla del Cristo. Bueno, ¿qué es lo que idearon para poder pagar el Cristo? Bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, un boletín de inscripción donde cada uno pues aportaba lo que pedía. Bueno, y en junio se comprometieron, el día 11 de junio, se comprometieron con Moreira en adelantarle 300 pesetas para que comenzara. De las 7.500 le dieron 300, vaya usted trabajando que ya después veremos. Bueno, al final de mes le autorizaban a Moreira a que pasara la imagen, que la tenía en terracota, en barro, que la pasara ya a escayola para aquello de que no mermara, que no perdiera volumen. Fueron a ver el trono, a ver un trono que le habían comentado que tenía la Cofradía del Amor. Cuando vieron el trono estaba para el desecho, estaba para el arrastre, o sea que no llegaron a ningún tipo de acuerdo. Se pidió a los hermanos unos donativos para hacer frente a los innumerables gastos que se avecinaban, porque ya les digo que dinero no había y había que invertir para ir haciendo la hermandad. Además, Moreira presentó una propuesta económica que exigía que a 31 de octubre le tenían que abonar 5.000 pesetas. Imagínense, estando como estamos, que había que abonarle en octubre 5.000 pesetas. Además estamos buscando un mantolín, estamos buscando un trono, estamos buscando dónde confeccionar trajes de nazareno, estamos donde buscar pues los enseres. Imagínense, una auténtica locura, ¿no? Quisiera verme en la que se vieron estos primeros hermanos de la cofradía. Bueno, acordaron, quizás por una forma de recabar fondos, el nombramiento de hermanos mayores honorarios. Los primeros que nombran, los marqueses de Pelayo. Después, claro, todo lo que fuera era poco. El ayuntamiento, la diputación, círculo mercantil, círculo malagueño, la Aerocruz, la Gran Peña. Y pocas fechas antes del vencimiento acordado con Moreira, pues se reúnen de nuevo en el mes de octubre para ver qué dinero podían recaudar. Y tenían 1.000 pesetas. No podían cumplir el acuerdo, evidentemente, y mandaron a José Carlos Álvarez de Toledo, ese que yo le enseñaba antes en la Orla, para que se las entregara y para que Moreira siguiera trabajando. Bueno, hicieron muchas visitas al taller de Moreira, pero la cofradía no estaba muy convencida, parece que no iba a muy buen ritmo. Claro, yo creo que iba al ritmo con que se le iban abonando los plazos. Fíjense qué foto más curiosa. Una foto que tengo que agradecer, que me le ha pasado a mi buen amigo Juan Antonio Fernández Dobla. Él además es el primero de la derecha que vestía la túnica nazarena de los estudiantes. Bueno, pues el 21 de diciembre del año 45 se reunió la Junta de Gobierno para decidir cuál era el terno que iban a llevar esos penitentes de la cofradía. Y se decidió que fuera una túnica de color burdeo, con ancho cinturón de espartos ceñido a la cintura, y ahí se iba a recoger esa cola de 2 metros que portaban. Bueno, de hecho, me imagino que lo habrán visto en estos años anteriores, que aparece una representación en la procesión del Lunes Santo de estos antiguos equipos de nazareno. Bueno, como ven, el capirote era de color blanco y llevaba lo que es el escudo de la cofradía, lo llevaba en el antifaz también impreso. Bueno, como ven, ya tenemos la equipación, y para la Virgen exactamente igual, pero el terno en vez de color burdeo, de color verde. Llegó un respiro sobre todo porque llegó la asignación, la primera asignación de la agrupación de cofradías, que fueron 6.085 pesetas.
pero vamos, aquello parecía que no iba a acabar nunca. Y entonces, como se iban acelerando las compras y también se iban acercando los pagos, pues decidieron también visitar a las importantes industrias de Málaga, a ver si podían ir recabando fondos. Iban sosteniéndose como podían. Moreira volvió a proponer una nueva propuesta económica. Decía que el dinero que restaba por pagar, que prácticamente era casi todo, habían pagado 1.300 pesetas, pues que se hiciera en cuatro pagos de 2.000 pesetas, a 500 pesetas semanales, cuando él lo fuera necesitando. Lo que sí les puedo decir es que muchas veces la madre de Manolo Atencia y de Pepe Atencia fue la que adelantaba ese pago porque no había forma de cubrir con los pagos de Pedro Moreira. Bueno, pues esa es una de las innumerables ocasiones en las que fueron a visitar al taller a Pedro y iban asiduamente, concretamente ahí los tienen con un reportero que todos los conocen, que es Arena, y pues dicen, como les decía, que los trabajos no progresaban. Y claro, Moreira tenía una cierta mano izquierda y le iba pues haciendo un poco la cama. Entonces le encargaron a Sebastián Subirón, que parece que no, a él no le hacía tanto a la cama y que se entendía mejor a que le pusiera un poco las pilas, que se apresurara y se aprestara para que el Cristo estuviera a tiempo, porque si no, con el ritmo que llevaba seguramente no iba a estar terminado. Bueno, pues fueron a ver otro trono que le ofrecía la Cofradía de la Pasión. Bueno, el trono lo vieron, incluso mandaron a un decorador para ver si tenía alguna solución, si podía arreglarlo como fuera, y no merecía la pena. La verdad es que no merecía la pena y entonces el hermano mayor comentó que tenía un ofrecimiento de su suegro. Su suegro era Agustín Laborde, que le había hecho el ofrecimiento para hacer una mesa nueva del trono. Y entonces el 22 de enero, reunido otra vez lo que es la Junta de Gobierno, porque yo creo que se reunían prácticamente a diario, porque claro, había tanto por hacer, autorizaron a Agustín Laborde que fuera asesor técnico y que estuviera al frente del proyecto de realización de este trono que están viendo ahí. Un trono gótico, con 4 faroles dorados, que no serán los definitivos, y también góticos, y se realizaron en el taller de Pepe Riba. Lo realizaron los artesanos Francisco Bruño y Juan Flores, siendo los varales de madera, 5 varales de madera. Se pidió al gobernador militar que a ver si había posibilidad de que un piquete de la milicia pues escoltaran al trono en la procesión. Y mandaron a uno de los hermanos para que contratara en Écija una banda de cornetas. Bueno, como ven, van avanzando, se va acercando la Semana Santa y la verdad que van consiguiendo logros. Fíjense lo que dice la prensa. Dice, una cofradía del siglo XVII volverá a salir esta Semana Santa, con la imagen del Cristo coronado de espinas. Bueno, si ahora mismo estamos celebrando el 75 aniversario. Bueno, pues si tuviéramos que hacer caso a este titular, en realidad serían 370 años los que estamos celebrando, porque la cofradía prácticamente nace como consecuencia de las epidemias que hubo en el año 1648-1649 y se constituye en 1650. Entonces podemos dar por bueno que el origen de la cofradía es 1650. Bueno, seguimos con los recortes de prensa. Fíjense lo que dice. Dice, ayer entregó Moreira a la cofradía el Cristo coronado de espinas, la nueva imagen. Bueno, eso fue el día 12 de febrero del año 1946. Se recogía en el taller de Moreira, se guardaba en la tienda del hermano de Luis Cárceles, en la calle Granada 42, porque además se iba a preparar una exposición donde se iba a presentar a la ciudad el Cristo. Y el albacea de culto encargado era Federico Berrocal, que preparó la exposición en la Normal, en que saben ustedes que está en la calle Rodríguez Rubí. Dice la prensa, el Cristo coronado de espinas será bendecido en breve. Don Francisco Olmedo Villalobos y su esposa actuarán de padrino. Evidentemente actuaron de padrino, yo creo que con buena visión de los cofrades de aquella época, porque además aportaron lo que es el pago del trono, aportaron también el de los equipos de nazarenos, tanto de Cristo como de la Virgen. Y dice el periódico, dice, ayer fue inaugurada la exposición de la imagen del Santo Cristo coronado de espinas. El vicepresidente de las Cortes y presidente de la Asociación de Prensa de Madrid a Málaga. Bueno, se inauguraba el 1 de abril del año 46. Eso quiere decir que hoy hace 75 años justo que el coronado de espinas se presentaba a Málaga.
Fíjense qué curiosidad. Los asistentes, pues entre los muchos asistentes que había, pues estaba el alcalde Manuel Pérez Brián, don Juan Temburi, el académico Antonio Burgoons, el presidente de la agrupación, que era en aquella época Francisco Sel, y los hermanos mayores de distintas cofradías, y por supuesto el artista, don Pedro Moreira. Ahí tienen la invitación, que la tenemos en una de las vitrinas en la entreplanta de la cofradía, y bueno, no se le hace mucho caso, pero que sepan ustedes que esa es una de los folletos que se hicieron como recuerdo de la exposición. Ahí lo pone, en marzo del año 1946. Les voy a enseñar la invitación. Ahí tenemos, dice que el hermano mayor y la Junta de Gobierno de la Cofradía de Santo Cristo Coronado de Espina y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza tienen el honor de invitarle a la solemne bendición de la imagen por el Santísimo y Reverendísimo Obispo de Diócesis, don Balbino Santos Olivera, que fue el encargado de esa bendición. Bueno, ahí tenemos una imagen actual del Cristo. A mí me parece, yo no sé qué les parecerá a ustedes, a mí me parece espectacular. Además, cuando te quedas solo, porque muchas veces con el tema del museo te quedas solo en el Salón de Tronos, y la verdad que te infunde respeto y sobre todo cercanía. Bueno, yo le voy a describir a mi forma de entender el arte, qué significa o qué representa esa talla que nos dejó legada pues Pedro Moreira. Bueno, esta es la imagen, la original, la que ejecutara Pedro Moreira, que no hay historias de por medio. Se presenta al Cristo sentado y maniatado, las piernas tapadas por media túnica blanca, y el tratamiento de las manos, de la cara, del pelo, la barba, de los torsos y de los brazos son espectaculares. Esos ojos claros. Destila, yo no sé si se han parado, ternura y devoción. Invita al diálogo, a la reflexión, y para mí que encarna la serenidad y el equilibrio. Moreira se inspiró en un grabado de Gustavo Doré del año 1886 que les traigo aquí. Fíjense, busquen los paralelismos, se le parece muy, pero que mucho. Se pagó, como les decía, 7.500 pesetas, pesa unos 100 kilos, y la verdad que es una obra maestra de la imaginería malagueña. Bueno, en cuanto a restauraciones, pues el primero que restaura el Cristo es Pedro Pérez Fidalgo. Suelo decir muchas veces que conocí a Pedro Pérez Hidalgo demasiado tarde, pero un hombre entrañable, un hombre del cual aprendí muchas cosas y que creo que no se ha valorado, es mi entender, no se ha valorado lo suficiente en esta ciudad la labor en un tiempo tan complicado que hizo Pedro Pérez Hidalgo y bueno, muchos otros. Por ejemplo, todavía tenemos uno vivo que es Rafael Ruiz Líbana, que además le mando un saludo, sobre todo porque segundo que nos está viendo, y además una persona que muy entrañable y con el cual hemos departido en muchas tertulias. Bueno, decirles también que la siguiente que lo restaura, Pedro Pérez Hidalgo en el año 80, a pesar de que en algunas aquí viene el año 78, ahora les mostraré un documento que así lo afirma, y el propio Pedro Moreira en el 84-85, María Teresa Real Palma en el año 2001, y no hace mucho tiempo el Instituto de Patrimonio Histórico de Andalucía pues restauraba un tanto la policromía de la imagen. Fíjense qué recibo, como se hacían las cosas antes. He recibido de la Cofradía de Estudiantes la cantidad de 28.000 pesetas por la restauración de su titular, Málaga, 15 de marzo del año 1980. Bueno, pues ya tenemos trono, ya tenemos Cristo, ya tenemos traje y bueno, y la banda contratada en Écija. Bueno, pues vamos a ver la procesión en la calle. Yo imagino que aquel día tenía que ser un día de júbilo para aquellos hermanos, porque el esfuerzo fue tremendo. Eso no lo valoramos a día de hoy, para aquello tuvo que ser, espartano, ¿no? Porque, madre mía, todos los inconvenientes que tuvieron desde el inicio de los trabajos. Vamos a ver algunas fotos ajadas por el paso del tiempo. Bueno, ahí tienen que el 15 de abril del año 46 salía por primera vez la Cofradía de San Agustín, que se la conocía así al principio, la Cofradía de San Agustín. Posteriormente se lo trabajaron los hermanos y empezó a conocerse como la Cofradía Estudiantil. Y después de ahí a la Cofradía de Estudiantes tan solamente hay un paso. Ya en esta primera salida ellos hicieron un esfuerzo y se pusieron en contacto con las facultades de Granada para que vinieran con sus guiones y con sus banderines. Como ven, esa ligazón con el mundo estudiantil, sobre todo de donde ellos provenían, del colegio de San Agustín, pues siempre estuvo presente. Bueno, los franciscos, los padrinos, Francisco Olmedo y Villalobos y su señora, como veíamos en la invitación, doña Concepción López.
Este matrimonio fue el que sufragó íntegramente el trono y las túnicas, como les decía. Bueno, ahí vamos a ver pues diferentes momentos de lo que es esa procesión. Vemos, fíjense en los faroles. Los faroles eran 4 faroles, uno en cada esquina, en ese trono gótico, y quizás no eran totalmente del gusto de la cofradía. Y después fueron cambiados casi inmediatamente por otros más pequeños, con una cruz que los remataba en la parte de arriba. Incluso hubo algún año en el que salió sin faroles. Bueno, ahí tenemos evidentemente un cartel que es muy importante para la cofradía, que es el cartel anunciador de la Semana Santa del año 46, que pintó José Morel Macías, y que, bueno, ese era el primer cartel cuando también era protagonista esta cofradía. 150 nazarenos, sección del Cristo, 3 de la Virgen en representación de lo que posteriormente llegaría, y la banda, como les decía, de Écija. El itinerario, un itinerario muy especial, más largo. Dice el itinerario, les leo, además se lo pongo, lo tienen ahí arriba, el itinerario, a ver si quiere aparecer, ahí lo tendrán. Ese es el itinerario, lo ven, Semana Santa 1946, San Agustín, Granada, Molina Lario, Plaza del Obispo, Molina Lario, Granada, Calderería, Méndez Núñez, Carretería, Cisnero, Nueva, Puerta del Mar, Alameda, Lario, Plaza de José Antonio, Granada, Echegaray, San Agustín y a su templo. El acto de la plaza, como ven, fue antes del recorrido oficial. Bueno, pues dice otra nota, dice que he recibido de la cofradía de estudiantes lo mismo, que está repetido, de 28.000 pesos. No, es que hemos ido para atrás. No sé qué le pasa al negocio este. Vamos a verlo. Ahí. Y ahí tenemos, como les decía, el trono sin faroles. Aquí están con los faroles esos rematados con una cruz, y esto sin faroles. Y ahí la representación de la sección de la Virgen. Y ahora unas fotos impagables, unas fotos que por su calidad y sobre todo por el valor gráfico tienen cierta singularidad. Fíjense, la calle San Agustín, ese adoquinado que todavía se mantiene afortunadamente, a la altura prácticamente de la verja donde está la iglesia de San Agustín, pues ahí estaba parado el Cristo. Me apuntaban el otro día, porque cuando se mandó la invitación, pues nos llamaron diciendo que uno de esos 2 nazarenos que ven delante como mayordomos del trono, pues era Manolo Atencia. No saben decirnos cuál. Ven que el complemento de lo que sería el traje de penitente sería la sandalia con los calcetines y con los guantes blancos. Fíjate que esa otra, fíjense, qué curiosa, o la siguiente, toda realizada en lo que es la calle San Agustín. Fueron a recibir la bendición de don Balbino Santos Olivera, que claro, era un poco también una forma de pedir disculpas, ¿no? Pedir disculpas por todo lo que le había hecho sufrir para poder aceptar y aprobar los estatutos de la cofradía. Vemos que está en el balcón del Palacio Episcopal, está acompañado del paje que se le decía entonces, del secretario de Cristóbal, y a su izquierda pues tenemos al arquitecto diocesano, que es don Enrique Atencia. Bueno, y ese es el momento, la primera llegada a la plaza del obispo de esta cofradía, y la vemos dando la vuelta a la fuente y saliendo prácticamente ya en esta que ven ustedes. Como ven, el público era notorio que se congregó para ver esta primera salida de los estudiantes de Málaga. Bueno, ahí tienen otra, también en la calle San Agustín, y ya diferente de diferentes años, concretamente este es del año 46-47. La gran innovación también fue que no llevaba portadores, no llevaba hombres de trono empagados, llevaban estudiantes vestidos con el traje negro, la corbata negra, camisa y guantes blancos, y bueno, en un principio dieron que hablar, pero marcaron un antes y un después en lo que es el procesionismo en Málaga. La Virgen también en un principio llevaba hombres pagados, y después a partir del año 81 pues eran también portadas por estudiantes. ¿Y qué voy a decir? Bueno, prácticamente con esta indumentaria durante muchísimos años pues procesionaron los tronos en nuestra querida Málaga. Ahí hay una muy singular del trono del Cristo, que lo ven lo que sé, en la entrada misma de Calle Lario. Vemos, estos son los faroles que cambiaron, faroles artísticos, con esa cruz que lo remata. Y ahí tenemos al señor Vicuña. Bueno, pues de la izquierda, un bilbaíno,
y que vivía en una población muy cercana a lo que sería Guernica, y es un hombre que en el año 1937 pues lo destinan a Málaga. Destinan a Málaga tras la guerra y es un poco el encargado de reorganizar todas las actividades del colegio. Él era matemático y bueno, quizás por aquello de las cuentas que se le daba más o menos bien, pues fue un poco el encargado de echar de nuevo a andar lo que era esta institución. Pero claro, el director era otro, era don Victorino, que era un hombre más afable, un hombre quizás más comprensivo, un hombre que a pesar de ser religioso, como les decía, de los tiempos que le había tocado vivir, era un hombre moderno para aquellos tiempos, donde hablaba con sus alumnos, departía con ellos, e incluso insufló esa nueva aire también en lo que es las actividades escolares que veíamos con salida al exterior, con deporte y todo tipo de actividades. Bueno, pues este señor, parece que le guardaba unas en la manga, sobre todo porque cuando estos jóvenes se dirigieron a Luis Cárceles para que hiciera de intermediario y les facilitara el camino para llegar al director, pues nunca se contó ni nunca se le hizo partícipe del proyecto a Vicuña, con lo cual parece que, aunque nadie se dio cuenta, no lo llevó nada bien. De hecho, también coincidió que un primo hermano suyo, en el mes de julio del año 46, pues accedió a general de la orden, con lo cual pues destituyeron a Victoriano Merino y colocaron a un nuevo director al frente de lo que es el colegio. Y esa parece que fue la baza. Habían recibido las órdenes, dicen, desde Madrid, desde el generalato, para que la cofradía no siguiera estando en el colegio de San Agustín. Esa noticia la recibía Pepe Atencia el 19 de noviembre y la recibía en un aviso telefónico del sacristán de Fray Elías, para que a la mayor brevedad posible se personara allí con alguno más para llevarse al Cristo del colegio. Imagínense, después de una procesión que había quedado fantásticamente bien, de los esfuerzos de todo un año trabajando, ahora se veían en la calle y no sabían qué hacer con el Cristo y dónde llevarse la imagen del Cristo. Bueno, pues empezaron a hacer gestiones, allí se personó Pepe Atencia y la verdad que dice que cuando llegó, pues ya lo habían bajado del altar, que es el último de la izquierda, y lo habían tapado incluso con la tela de la faldeta del trono. Al pedir explicaciones al nuevo director, a Casas Nestares, pues me callo lo que le contestó y ahora lo único que le tocaba esperar era que a ver dónde se podían llevar la imagen de su titular. Estaban con él, aparte de Pepe, estaba Lobano y Manuel Villegas, y con un carrillo de mano ya recibieron la noticia de que se lo podían llevar a la iglesia del Carmen, allí en la calle, al final de la calle ancha. Bueno, allí con el carrillo, que taparon al Cristo de nuevo con la faldeta, y lo colocaron en la primera capilla que hay, en el primer altar a la derecha, donde antiguamente estaba la pila bautismal. Al siguiente día, como era obvio, se comenzó con un triduo de desagravio, con una iglesia totalmente abarrotada, pero abarrotada y fundamentalmente de gente joven, de los estudiantes de la ciudad. Bueno, ahí tenemos de nuevo pues esas fotos de familia. Vicuña es el que está a la derecha de esa foto de comunión. Y donde fueron a parar es una imagen ya añeja. Ahí tenemos en la calle ancha y al fondo pues lo que es la iglesia del Carmen. De ahí pues quedaba un poco, como digo yo, sacudirse las zapatillas y mirar hacia adelante. Quizás fue mejor incluso porque la cofradía creció en los últimos años pues muchísimo. Fue una cofradía muy querida desde el principio y en ese año de 1947 pues saldrían desde el Carmen, pero no saldrían un lunes santo. Salieron el domingo de Ramos por petición de la agrupación de cofradías que aducía que había muchísimas cofradías que hacían su estación de penitencia ya el lunes santo. Bueno, eso fue lo que privó que ese año, ese segundo año, no pudieran hacer esa parada en lo que es la plaza del obispo. La principal novedad es que se incorporaba la imagen de la Virgen, en este caso era la Virgen de los Remedios, la que le llaman popularmente la patrona de los mártires. Bueno, y ahí tienen pues esas estampas de recuerdo de la cofradía y donde aparecen tanto el Cristo como la Virgen. Ahí tienen la imagen de esa titular. Bueno, evidentemente que tenían que quitar el niño para montarla en el trono y sacarla en procesión.
Pronto las gestiones hicieron su fruto. Hubo muchas posibilidades de iglesias donde podíamos irnos, pero todo eran pegas. Hasta que reciben la autorización por parte del obispado el día 5 de enero del año 49. Ahí lo tiene, dice: por la presente y por lo que nos toca, autorizamos a la Cofradía del Santo Cristo Coronado de Espinas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza para que pueda trasladar su sede a la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen, de la iglesia del Carmen a la iglesia del Santo Cristo de la Salud en la feligresía de los Mártires. Como ven, se vio el cielo abierto. Se venían más al centro, una iglesia que estaba bastante bien, y en un principio pues se colocaron al final de la nave, en la capilla del centro, y posteriormente pues se fueron a la primera de la izquierda, que es donde está en la actualidad. Bueno, tras esas procesiones donde participaba la Virgen de los Remedios, muy pronto, ya en el año 48, pues tuvieron la posibilidad de adquirir la Virgen. La Virgen fue adquirida en una gestión realizada por el nuevo hermano mayor, por José de Guindos, que sustituyó a Luis Cárceles en 1947, que tenía familiares en Madrid, que a su vez tenían relaciones con la Casa Caderó, y que paradójicamente la Casa Caderó estaba ubicada en lo que antiguamente fueron los talleres de Fernando Ortiz, de aquel insigne artista, lo cual en algún momento pudo llevar a error e incluso atribuir la imagen o la autoría a Fernando Ortiz o a alguno de sus discípulos, cuando eso no se está demostrado ni podemos demostrarlo a día de hoy. Bueno, fíjense, le enviaron unas fotografías de la imagen de la Virgen de los Remedios, diferentes ángulos, porque la cofradía tenía muy claro lo que quería. Quería una Virgen con las hechuras de la Virgen de los Remedios. Bueno, pues parece que en poco tiempo pues dieron con lo que se buscaba, y tienen esa foto. Fíjate qué foto más maravillosa. Por ejemplo, esta otra, donde nos sirve para describir perfectamente a la Virgen. Dice, tenía largos mechones, muy parecido a la antigua que procesionaba, la de los Remedios, emulando la patrona de los mártires. Es el retrato de una mujer joven, la cabeza algo bajada, la ceja fina y casi recta, la nariz también recta, la boca cerrada en ademán de hacer una leve sonrisa, los labios muy carnosos y sonrosados, y el mentón pues quizás alegrado con un hoyuelo en el mentón. Bueno, pues como ven, una imagen a mí me parece espectacular, ¿no? Me parece una imagen que transmite tranquilidad, sosiego, paz, al igual que el Cristo. Bueno, vamos a ver diferentes instantáneas, diferentes momentos de la Virgen. Algo que no quiero pasar por alto, sobre todo, es la labor social de la cofradía. Muchísimas veces las cofradías acallan esta labor social, aquello de que una mano no separa lo que hace la otra, pero me parece de recibo que se conozca que desde el año 50-51 se venía haciendo una labor social importante. Antes prácticamente es que no se podía, se hacían 4 cositas, porque como les he contado ahora mismo, pues los hallares no eran muy potentes. Ahí tenemos pues lo que es esa obra social, que a instancia del obispado pues fueron los protagonistas, lo que en este caso las mujeres de la cofradía del Coronado de Espinas, en el centro misional, en la zona que se conocía entonces como Tejares, en el Ejido. Bueno, saben ustedes que esta es una zona marginal, una zona donde la gente vivía en cuevas. Bueno, estaba prohibido vivir en las cuevas, incluso hacer cuevas, pero en un fin de semana, en un descuido, te hacían una casa con 2 habitaciones y cocina. Bueno, era cuestión de ir labrando y arañándole a la arcilla. Bueno, les ayudaban a las familias. Primero le aperturaban una libreta de ahorro en el Banco Coca, que era denominada de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, y también la creación de un apostolado de caridad que también recibía el nombre de Virgen de Gracia y Esperanza, una institución, como les decía, totalmente femenina. ¿Y cuál era su objetivo? Pues socorrer las necesidades tanto materiales como espirituales de una población que tenía muchísima carencia. La sede de este apostolado, como se pueden imaginar, pues sería la calle Marqués de Guadiaro, número 5, en el bajo derecha. Ahí tienen en la foto, lo que se ve al fondo de esa pared es una de las cuevas del Ejido. Pues está Pepa Atencia, está Rafael Martín, Rafael Molina, Antonio Fernández Vaca, Carmen López de Molina y María Victoria Ramos. En la siguiente, la del centro, sería la presidenta. Y aquí tenemos pues de nuevo pues esa representación de Carmen López, María Victoria Ramos, Purificación Álvarez y Rafael Molina, casi también en el centro. Y aquí fíjense qué curioso, lo jovencilla que estaba María Victoria Atencia, algo que
desde pequeña llevaba dentro, que era la ayuda a los demás. Y ahí tienen uno de los recibos de cuotas, concretamente es la cuota del mes de diciembre del año 1950 para poder adquirir este tipo de bienes, para ingresarle en las cartillas de ahorro y también para proveerles de víveres, con lo cual, fíjense, una labor encomiable desde los años 50. Bueno, y ahí vemos a la Virgen. La Virgen en un principio pues se barajó la posibilidad, muchas posibilidades a la hora de sacarla a la calle. Y se adquirió un trono que antiguamente era de la Virgen de los Dolores coronada y que en esta ocasión pues lo tenía en propiedad la Cofradía del Huerto. Bueno, ahí y con un palio hecho con red de pescar, pues salió a la calle esa primera imagen de la Dolorosa. Posteriormente, pues bueno, aquello fue creciendo y ya siendo hermano mayor Mariano Vergara, que fue hermano mayor desde el año 49 hasta el año 55, pues concretamente en el 52 se bordó el palio gracias a la familia Rocamora. Fue realizado y confeccionado en el convento de las Madres Clarisas. Ahí tienen a Pedro Rocamora y Valls, que fue también nombrado hermano mayor honorario desde el año 1945, que fue diplomático, político y escritor, y que desgraciadamente fallecía en el año 93. Bueno, lo que figura en el palio, en la trasera, saben que delante de la bambalina delantera aparece el escudo de la cofradía y en la trasera aparece el escudo de Rocamora. Lo que sí no sé si han reparado en alguna ocasión es que el escudo es muy singular. Es un escudo en el campo, lo que es el fondo es azul, tiene un roque de oro. Un roque de oro es algo parecido a dos piezas del ajedrez que sirve para apoyarse encima de esa roca que ven. Emerge entre las aguas, entre olas de plata y azul. Arriba del todo pues aparece un ramo de moras y en los lados aparecen dos flores de lis. Es un escudo eminentemente de origen francés. Bueno, pues eso es gracias a la familia Rocamora. Palio que todavía pues procesiona, o intentaba ser este año el último que procesionara en la Semana Santa. Bueno, ahí tienen pues diferentes inventos para poder sacar decentemente, combinando el trono de madera con flores ornamentadas, en fin, mil y una historias para que fuera de la manera más digna posible. En 1953, Ignacio López de Coca pues dona una saya bordada sobre seda blanca por las Madres de San Carlos, que es prácticamente la que van a ver ustedes ahora que lleva la Virgen. Además lleva la corona que le regaló Molina en el año 1953. Y ahí la vemos acercándose a lo que sería la Plaza del Obispo. En esta ocasión el prelado que hay en el balcón es el querido don Ángel Herrera Oria, el cardenal. Otra instantánea muy parecida a la anterior, con las camareras de la Virgen, o por ejemplo en esta siguiente la vemos con esa profusión de flores que la adornan. La mayor parte de las veces era para tapar los defectos que esos cajillos tenían. Bueno, ahí vemos pues incluso esos arbotantes, imágenes de otro tiempo. Ya viene el color para la fotografía y ahí vemos a esos portadores de trono. Y llega una época importante, la época también de Manolo Atencia, año de hermano mayor, 1955 a 1963. Con su mandato lo primero que hace es impulsar la construcción de un nuevo trono para el Cristo coronado de espinas. Entonces, igual que ocurriera con Pedro Moreira, influenciados quizás por la obra que había hecho, ahí tenéis a un jovencísimo Cristóbal Velasco y Cobo, que un cordobés venido de la provincia hasta Málaga con la intención de mejorar económicamente. Un hombre que acababa de hacer un trono espectacular que llamó la atención de Málaga, que era el trono de la cofradía de Viñeros. Entonces prendó a la cofradía de estudiantes, y decidieron encargarle pues la ejecución de un trono. El trono estaba valorado, su ejecución, dorado y tal, en 100.000 pesetas. 100.000 pesetas, pero que les puedo asegurar que no ganaba dinero. Él lo que buscaba sobre todo era tener un gran trono hecho en Málaga, algo que fuera su carta de presentación en la ciudad, y yo creo que lo consiguió, porque tienen que estar de acuerdo conmigo, es que en tronos singulares en Málaga no hay tantos, y entre los singulares pues está el del coronado de espinas.
Bueno, vamos a ir viendo desde la publicidad con la cual se anunciaba Artie, Cristóbal Velasco, ella, en la calle Molino Hundido, número 8. Esta calle está justo detrás de donde estaba la antigua cochera de los coches del Palo. E incluso, fíjense, la publicidad utilizaba el diseño del trono de la cofradía de estudiantes. Bueno, un trono que, bueno, a la hora de ejecutarlo, pues cambia en pequeñas cositas. Ahí ven un águila bicéfala en lo que sería el frente del trono, y en la actualidad lo que figura ahí el escudo de la cofradía, y en los laterales pues aparecen pues dos angelotes, en este caso serían dos querubines. Y bueno, ¿cómo describiríamos el trono? Pues es un trono, yo diría en principio, espectacular. Es peculiar y muy significativo. Está concebido como si fuese un pedestal sobre el que se eleva la imagen. La intención es, que eso es lo que quería, contado por su hijo Gonzalo, es que el Cristo, la gente se diera cuenta de lo solo que estaba Cristo en ese momento de la pasión. Cuando lo ves avanzando desde lejos, parece que no lleva ni trono, parece que es que va solo. Ahí, al ejecutar este trono, pues se fue ya esa idea que tenía la cofradía de un trono de misterio. Es que no tenía cabida para más figuras y sobre todo no les hacía falta. Bueno, pues el trono procesional se ejecuta entre 1955 y 1956, es un trono neobarroco y presenta una sola altura, una peana sinuosa que quiere recordar al carrete. Ojo, yo he escuchado a muchísima gente que esto es un trono de carrete. Yo, con todo mi respeto, esto no es un trono de carrete. Esto es una peana sobre lo que sería el cajillo del trono. Está sustentado por roleos vegetales, que ven que hace a modo de pata. Está hecho en madera tallada, dorada y policromada, y su peso ronda los 2.500 kilos. La iconografía, como le decía, muy simple. Escudo de la cofradía delante, escudo de Málaga detrás y los querubines a ambos lados. Ha sufrido restauraciones en varias ocasiones. En 1985, pues Manuel Cuerva lo restauró y lo doró. En el 2000 lo hace Manuel Calvo Carmona. Después le enseñaré otras restauraciones en las que interviene Manuel Calvo, y también, sobre todo, llama a avanzar en el tiempo, porque claro, esto es algo que tiene su uso y que se va deteriorando, y con lo cual es un patrimonio importante que tiene la cofradía y que hay que preservar y conservar. Bueno, ahí lo tienen, llegando a lo que sería la Plaza del Obispo, una estampa particularísima. O fíjense esta otra, quizá un poco más conocida, del archivo de la Universidad de Málaga, y donde está enfilando lo que sería la rotonda del Marqués de Lario, o en nuestra Alameda principal. Ahí tienen diversas instantáneas, o por ejemplo, llega el color. Vemos que lo que es la barca, que nosotros le llamamos la barca, nos dejamos llevar por los acordes del Gaudeamo. ¿Qué sería del desfilar, del descubrir, de estudiantes? Sí, es una canción, tengo que decirle, estudiantil, de un autor anónimo que se cantó inicialmente en las universidades alemanas del siglo XVIII. Se cree que la música es de Johann Christian Günther, del año 1717, y la letra de Christian Wilhelm de 1780. Bueno, ven que el cajillo, por debajo en esta ocasión el color es un chivato, y vemos que estaba pintado de azul cielo, y es como consecuencia de los montajes y desmontajes. ¿Se acuerdan de aquellos tinglados? Bueno, ahora hablaremos también, vamos a ver imágenes de tinglado, y bueno, hubo que pintarlo por preservar lo que sería la barca. Y ahora hay algo muy curioso que me mandaba mi buen amigo Diego Estrada, y que recogía como protagonista la cofradía del Coronado de Espina. Está datado en el año 57-58, y les leo así por encimilla, y tiene que ver con las milicias universitarias. La unidad militar de milicia universitaria dice que acompaña al Coronado de Espina, la componían 300 personas, estudiantes de todos los distritos universitarios que tenían domicilio en Málaga y provincia y que habrían cursado el primer campamento de milicia el anterior verano, perteneciente a las 4 armas del Ejército de Tierra: infantería, caballería, artillería e ingeniero, con sus correspondientes cordones identificativos en su carrera sobre el pecho derecho. Bueno, imagínense los banderines, esto tuvo que ser espectacular en esa Semana Santa del 57 o 58, cuando Diego Estrada era un niño. Bueno, ahí está la noticia también recogida y por eso se las traigo. Bueno, vamos acercándonos, vemos otra vez nuevamente esa barca que le decía, con ese color un tanto
especial para protegerla y sobre todo que no se deteriorara más. Y esta imagen espectacular de ahora, en cómo luce el trono del coronado de espinas. Y como no, y en el año 57 se incorporaron como hermanos mayores el cuerpo de técnicos y administrativos de aduana, costeando el manto según diseño de Juan Casielles para la Virgen de Gracia y Esperanza, manto que se terminaría en el año 1963. La foto es del año 1972 y ahí tienen el escudo corporativo del personal de aduana. Y como no, el cambio de indumentaria que se produce en el año 1958 y sobre todo pues no tenía cabida. Manolo Atencia lo recordaba, que cuando se reúnen pues que era lo que más pena le daba es perder ese capirote de color blanco, pero evidentemente el terciopelo con el blanco pues no casaba demasiado, ni tampoco pues casaría demasiado el terciopelo con ese cíngulo de esparto. Bueno, a partir de entonces, cordón dorado y lo que es el terciopelo y poco más, ¿no? Y los cargos llevarían pues su escapulario. Ya en el año 1965, en ese afán por engrandecer lo que sería el patrimonio de la cofradía, pues se encarga pues lo que sería esa placa de plata de ley que iba a figurar en el guión de la cofradía. Bueno, les traigo además pues la factura de esa placa labrada por Antonio Santos Campanario y que costó 4.664 pesetas. Había que añadirle el 2,40 de impuesto de tráfico de empresa, con lo cual costó 4.775. Decirles también que en la actualidad, desgraciadamente, no se procesiona. Y bueno, la pueden ver en el museo. Sí se ha colocado en el pregón del 75 aniversario, que se presentó también el cartel de este año, y bueno, allí en el estrado en un lugar significativo. Pero bueno, si quieren verla, la pueden disfrutar en lo que es el Museo de la Cofradía. En 1969 es Pepe Atencia el que se hace cargo de la hermandad. Y él fue hermano mayor durante muchísimos años, concretamente 17, desde 1969 a 1986. En el 69 se aprueba el proyecto del trono, que se estrenará en el año 71. Ahí ven pues lo que es la casa que lo va a ejecutar, evidentemente la viuda de Villarreal, y bueno, y el costo de todos los trabajos serían 285.506 pesetas. Vamos a ver alguna que otra imagen. Bueno, ahí tenemos imágenes, un recibo de dinero a cuenta de 100.000 pesetas que se daba y el que firmaba José Atencia García. Y en la instantánea de arriba pues es la Plaza de la Constitución, ese lugar de salida y de encuentro al encierro de tantísima gente y tan tradicional que siempre tenía lugar todos los años alrededor de aquellos añorados tinglados. Bueno, ahí tenemos a la Virgen. Varias restauraciones también le ha dado el aspecto, con que después la van a ver, el aspecto actual, que a mí me parece también que está espectacular. Foto del año 71. La primera restauración la hace Carlos del Valle entre el año 90 y 91. Ángel Rengel en el 93 y José Manuel García Palomo en el 93, que realiza también un nuevo juego de manos. Se suprimieron las lágrimas, que ahí ven la fotografía con las lágrimas, y la verdad hay que reconocer que la belleza de la imagen es incontestable. La verdad es que es una imagen muy delicada. Bueno, en diferentes momentos, ahí la vemos enfilando también la calle del Ario, al fondo vemos el letrero de la Equitativa, o por ejemplo, de los últimos años, que hombres pagados llevaron el trono de la Virgen de Gracia y Esperanza. Esas instantáneas que están viendo. Y así es como luce ahora. El trono se encargó en el 69, como decíamos, pero yo creo que es poco quizás en la descripción que hemos hecho del trono. Aparte de haber que hemos dicho que se ha hecho en Villarreal, se culminó en el 71, es de alpaca repujada, cincelada y plateada, y los 4 arbotantes de la esquina son diseños de Jesús Castellano, el desaparecido Jesús Castellano, y arrancan desde escultura de las 4 sibilas, aunque son elementos paganos, pues han tenido cabida también en lo que es un elemento así religioso, y que engarzan con el carácter de la cofradía. Una representa la ciencia, otra las artes, otra la medicina y el derecho, y a partir de un modelo realizado en terracota por el escultor José María Ruiz Monte. La candelería es obra de Manuel de los Ríos del año 2004 y las 6 ánforas delanteras
pues la hace Villarreal en el año 2006. Después les contaré cómo se hizo esa candelería. Bueno, tenemos más facturas que de Santos Campanarios, que dicen que se han pagado 8 mazas repujadas y plateadas. O, por ejemplo, también Santos Campanarios nos dice que una cruz guía con aplicaciones repujadas, 2 faroles de guía repujados y una crestería repujada y plateada. Lo curioso es lo que aparece en rojo. Dice: regalo de hermano mayor don José Atencia. Y después vino una fecha importante donde las haya, que fue en la celebración del 50 aniversario de la primera salida procesional. Ahí tienen el cartel que representó ese 50 aniversario de esa primera salida, realizado por Manuel Hijano. También es el primer cartel, así que tiene la cofradía. Ya después se retomará esa saga de carteles a partir del año 2001, como veremos un poco más tarde. También es el año donde se hace una nueva corona en los talleres de Santos Campanarios de Sevilla para la Virgen. Plata sobre dorada, en la parte alta lleva el escudo de la hermandad y una capilla donde está la Señora del Buen Libro. Bueno, en realidad no es la Señora del Buen Libro, también se le decía que la Señora del Buen Libro iba en el frente del trono de la Virgen. En realidad se trata de una réplica de la Madonna de Brujas. Es una escultura realizada en mármol que hizo Miguel Ángel Buonarroti en 1504, de 1,25 metros de altura. Se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de Brujas y es un encargo que le hacen los mercaderes belgas a Miguel Ángel Buonarroti. Si ven, se inspira y se parece muchísimo a esa piedad que labrara años antes. Bueno, pues si tuvieran el trono delante, o por ejemplo esa capilla que tiene la corona, pues verán que son exactamente iguales. Es la Virgen de Brujas, la Madonna de Brujas. También es el año, el 95, donde se ejecuta el guión corporativo. Nuevo guión de Joaquín Salcedo Canca, y los angelitos realizados en terracota policromadas son de Carlos del Valle. El 96 nos traerá buenas noticias. Un afán que tenía la cofradía de tener casa propia, de tener una casa hermandad, y en el año 96 se compra el solar, se escritura ante notario el 19 de diciembre y el notario fue don Antonio Martín García. También participa en el 75 aniversario de la agrupación de cofradía con una exposición que se hizo en la catedral. Ahí tienen el cartel. Bueno, ahí tienen instantáneas de ese momento. Bueno, también recorrieron las calles de la ciudad y compartió protagonismo con la Virgen de las Penas, con el Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario, Rescate, con la Virgen del Rescate, Sepulcro y con las Servitas de Murcia. Fíjense, una foto de Dios sabe cuándo, y donde el solar se ve perfectamente, el solar que adquirieron las cofradías de Estudiantes y del Sepulcro para erigir sus casas hermandades. Bueno, pues la compra del solar en el año 1996. En el 97 será el periodo en el que se siga pensando en el patrimonio y llegará ese estandarte de la Virgen realizado por Joaquín Salcedo y la pintura de Félix Rebello de Toro. Fíjense qué maravilla. Bueno, es el año también de que el Patronato de Turismo de la Costa del Sol organiza en el mes de marzo una exposición donde un comité de expertos pues eligió 2 tronos que iban a representar a las cofradías, y bueno, y entre ellos los elegidos fue el trono del Coronado de Espinas, y el lugar fue el cuartel del Conde Duque, donde visitaron la exposición más de 150.000 personas. Y tienen esas instantáneas, además que están sacadas de la agrupación de cofradías, y fíjense, esa imagen que queda ya en el recuerdo. Año 50 a un lado, año 90, recordar que el año 90 llovió, hubo que volverse, y bueno, la gran ilusión de la cofradía era tener su casa hermandad. Si lo del Cristo costó sangre, sudor y lágrimas, imagínense, el tema de la casa hermandad fue un tema complicado por el dinero que valía ejecutar la obra. Bueno, les traigo otro recibillo, de esos que a mí me llaman tanto la atención. En este caso había firmado Salamanca, y dice que ha recibido de la Cofradía del Santo Cristo Coronado de Espinas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza 50.000 pesetas, en concepto de montaje y desmontaje del tinglado de la calle Rodríguez Ruiz, el 30 de marzo del año 83. Bueno, es curioso. Bueno, ese tinglado paulatinamente y poco a poco iría pasando a mejor vida,
Y ahí tenemos un buen momento, el 26 de agosto del 97, con la colocación de la primera piedra. No pudo asistir el señor obispo, pero ahí estaba el responsable espiritual, Francisco Pineda, y el hermano mayor, que era por aquel entonces Ildefonso, y que, bueno, se reunió de toda, él quiso estar reunido de todo el mundo. Además hay un detalle, el detalle final me pareció espectacular. En ese cilindro que normalmente saben ustedes que se suele colocar con la colocación de la primera piedra, pues iba una relación de la Junta de Gobierno, del Consejo de la Cofradía, de las camareras, de una lista de hermanos, una breve historia de la cofradía también, un ejemplar de los últimos números de la revista Gadeomo, los periódicos del día, las monedas de curso legal, y se le pasó el palustre pues a toda la gente que estimaron oportuno allí para que hiciera su oportuna paletada allí, y al final me parece genial porque cuando Ildefonso pues le da al hermano más joven de la cofradía, pues también comparte con ese protagonismo de sellar esa arqueta. Un poco es el símbolo del futuro de la cofradía reflejado en la juventud. Bueno, ahí tienen todo lo que se incluyó en ese cilindro. Y ahí tenemos pues la empresa constructora, y bueno, y uno de esos momentos que estaba abocado a pasar al recuerdo, como sería esa salida de los tinglaos de la calle Rodríguez Ruiz. Y ahí nos dice la prensa, Sepulcro y Estudiantes inician su nueva casa de hermandad, los planos, cómo va evolucionando, y el gran problema, los dineros, como siempre, la financiación. Bueno, pues se repartieron formularios entre los hermanos para hacerse protector. Evidentemente, formulario del que abonar alguna cantidad era fondo perdido, evidentemente, para ir recabando los dineros que hacían falta. También pues se arreglaron lo que son los columbarios para ir vendiendo columbarios, y cuando se fuera dinero obteniendo de esos columbarios, pues invirtiéndolo en la Casa Hermandad. O por ejemplo, se hizo un torneo en el mes de agosto del 98, era la Liga Andaluza de Baloncesto, y participaron los 4 equipos que formaban parte del ACB entonces: el Unicaja Málaga, el Covirán de Granada, el Ciudad de Huelva y el Caja San Fernando de Sevilla. La venta de lotería, bueno, eso sigue, como en todas las cofradías, y en esta ocasión pues se sacaron dos números, el 17.849 y el 59.148, y como no, cenas benéficas donde la recaudación fue importante. Todo esto al final, estos grandes esfuerzos siempre se disfrutan y se culmina con la inauguración el 19 de junio de la Casa Hermandad. El otro, ahí ven la placa, la de arriba, la de color así ocre, es la inauguración de la Casa Hermandad, y en el año 2000, y la de abajo es del año 2005, concretamente 27 de octubre, cuando se inaugura el Museo de la Cofradía. Antes les hablaba de algunas intervenciones que se han realizado en el trono. Concretamente ahí tenemos a Manuel Calvo Carmona, que realizó 2 fases de la restauración del trono hasta culminarlo en el 2001. Después hubo que intervenir de nuevo. El año 2002 es el año de la realización del bordado y la ejecución de lo que sería el estandarte del Cristo, pintura realizada en el año 99 por Félix Rebello de Toro. O por ejemplo, yo diría que es el año de Joaquín Salcedo. Realiza los 2 estandartes, la saya de la Virgen, que es espectacular, los paños de bocina, y tienen uno de la sección del Cristo, ahí el diseño que ejecuta, y ahí tenemos el de la sección del Cristo y, como no, el de la sección de la Virgen. Y así luce en la calle, espectacular. Bueno, y ahí tenemos la ceremonia de presentación y de la bendición por parte de Paco Pineda. Y ahí de nuevo en la calle. Salía el 12 de febrero del año 2002, se terminaba. Le faltaba el remate. El remate llegaría al año siguiente, y además me parece una idea espectacular la que se les ocurrió, sobre todo que culminaría ese estandarte, pues nada mejor que la sede canónica, ese representante de la sede canónica, que mejor que el Santo Cristo de la Salud realizado en plata de ley, cuál es su remate en la actualidad. Bueno, ahí tenemos la carta de Félix, que le leo lo que dice que Barcelona, 12 del 9 del 99, querido Ildefonso, ya tienes en tu poder el Gaudeamus Igitur, así titulo el estandarte, que disfrutéis de él con el mismo cariño que yo puse al pintarlo. Un fuerte abrazo, Félix. Bueno, también decía, era el año de Joaquín Salcedo, y sobre todo, fíjense, este es el diseño de la saya de procesión de la Virgen. Bueno, la lució por primera vez en el 2003, el lunes santo. Está realizada en tisú de plata, y esa tela la hubo que realizarla en Valencia.
sigue las líneas de Casielles para el diseño, sobre todo con sus frutas, con sus dragones y con sus elementos decorativos. Todo gira alrededor de 5 ejes. Y esos 5 ejes al final están rematados por 5 macollas. En el centro una capilla con una Inmaculada de marfil que se adquirió en un anticuario y rescata el punto milanés. El punto milanés es muy complicado. El punto milanés son con hilos de colores, con lo cual tiene que tener ideas prácticamente de pintura, sobre todo para darle esa sombra, esos distintos planos, y lo consiguió de manera espectacular. Bueno, el punto milanés ahí lo vemos sobre todo en el pebetero y en lo que son las frutas. Y después ya en la parte baja vemos una serie de querubines, también de marfil, que lo que hacen es darle más fuerza, aún si cabe, a todo el conjunto de la obra. Es espectacular. Bueno, ahí antes hablábamos de las ánforas. Bueno, ahora una candelería de alpaca plateada de Manuel de los Ríos, que son 90 piezas costeadas por los hermanos que tuvieron a bien. No sé si saben que cada una de estas piezas pues lleva grabado el nombre de la familia que lo pagó, con lo cual es espectacular, que es un poco la candelería de todo. Dejamos atrás esos servicios que prestaría durante muchos años el tren de vela para darle más empaque y más tronío, aún si cabe, al trono. Tengo que decirle que el trono de la Virgen de Gracia y Esperanza es una auténtica maravilla, quizás infravalorada por todos. Y ahí tenemos al general Grau, a don Francisco Grau, que bueno, tuvo su destino en el Palacio de la Zarzuela, en la Guardia Real, y bueno, ahí gracias a una relación del padre de Carlos González, el que fuera albacea general de la cofradía, pues se pusieron en contacto. Había un teniente coronel amigo de por medio y fue el que hizo y facilitó la llegada. En este caso fueron Enrique Carrillo y el anterior hermano mayor Pedro Ramírez a visitarlo, y la verdad le invitaron al hombre, después de pasárselo genial tanto en una jura de bandera como en un concierto, le invitaron al Lunes Santo de Málaga, que disfrutara del Lunes Santo, y ya lo creo que disfrutó. Bueno, la idea era que le hiciera una marcha al Cristo, y no solamente vino una marcha al Cristo, sino que después vendrían muchas marchas más a la Virgen sobre todo. Bueno, desgraciadamente fallecía el año pasado, el día 21 de julio, y me van a permitir que ponga un fragmento de esa marcha espectacular que le dedicó al Cristo. Ahora estamos en el año 2005. 2005 es donde se iba a aperturar el museo, y entonces el trono de la Virgen necesitaba un buen arreglo, un buen apaño, y entonces después de varios presupuestos y tal, pues se barajó distintas empresas, pero al final se decidió por una de solvencia, por una que tuviera espacio suficiente para cometer este trabajo y sobre todo donde primara la profesionalidad. Y eso, sin lugar a dudas, estaba en Villarreal, y además que fueron los autores del trono de la Virgen. Bueno, y ahí tienen a Pablo Atencia, ya bajo su mandato, pues la realización del trono, de la ejecución de las ánforas, en fin,
todo lo que fuera necesario para que poner otra vez en su sede a lo que sería el trono. Bueno, y ahí tenemos que en el año 2004 se decidía que todo aquel que tenía túnica en herencia, o por ejemplo tenía túnica que no había devuelto, porque saben que estas cosas pasan en la cofradía, aunque suene mal, pues que tenía que entregarla porque la corporación iba a bordar el emblema de la cofradía en lo que serían los antifaces del traje de penitente. Y desde entonces pues figura ese bordado también tan espectacular y tan característico en lo que es el traje de nazareno. Y también el año 2006 es un año donde aparece representada nuestra cofradía, en este caso sería el cartel de la Semana Santa, el oficial, y lo pintaba Antonio Montiel. Y el 13 de noviembre del año 2011 es un año también importante porque es el año del reencuentro. Es el año que propiciado por unas obras, por las obras de restauración de lo que es la Iglesia del Santo Cristo de la Salud, pues volvíamos de nuevo a San Agustín. Nos decían, ¿saben ustedes cómo son esto de las obras? Vamos por unos meses, tuvimos más de 4 años. Bueno, pues ahí se acercaron posturas, la relación fue estupenda, sobre todo por parte de Fray Justo, y la verdad que una cordialidad que es la que esperaba y la que desea la cofradía. También es el año de la Fundación Corinto, donde la cofradía pertenece, y cómo no, también es el de la restauración que están viendo ustedes de lo que es el manto de la Virgen. Lo hicieron las adoratrices entre el año 60 y 63, como les decía antes, regalo de aduana, y fue muy complicado. Sobre todo porque tengan en cuenta que cuando se montaba y desmontaban los tronos, no se tenía que hacer hermandad, pues todo esto en seres sufrían muchísimo. Y bueno, pues el manto sensiblemente es una de las piezas que más había sufrido y se tuvo que sacar en papel a tamaño real el dibujo de todo el manto, luego se fue descosiendo cada pieza para proceder a la limpieza del hilo. En realidad no es dorado, es de plata, y después hubo que perfilarlo, una técnica que no utilizaron en su día las monjas. Se reconstruyeron los bordados más deteriorados y se le introdujo un cordón de oro con lentejuelas para darle más brillo si cabía todavía. Por supuesto un nuevo terciopelo, un verde un poco más claro, y ahí tienen los trabajos de ejecución para concluir. Fíjense qué auténtica maravilla. Es un manto espectacular, un manto buenísimo, diseño de Casielles, y no hay tanto pieza enorme y gruesa, sino que todo es detallismo, todo es una filigrana, como lo ven ahí, y sobre todo si lo ven extendido sobre el pollero allí en el Salón de Tronos, pues está espectacular. Una sorpresa dio cuando se fueron despegando los bordados, y es que fueron apareciendo esos papelillos que ustedes ven, y que eran papelillos que bien las novicias o bien alumnas que colaboraban en el bordado, pues iban introduciendo. Fíjense lo que dicen algunos de esos papelillos. Dice: Madre mía Inmaculada, te pido que me hagas humilde, sencilla pero sacrificada, obediente, concédeme que me consagre tu hijo y llegue a ser... Bueno, ahí se queda. El otro dice: Madre mía Inmaculada, que me muera, que cuando me muera, ven y cógeme con este manto, que yo sigo contenta hasta que lo termine. Josefina Trujillo. O el último que dice: Madre mía, dile a tu hijo que me dé la vocación que le pido. No dejan de ser entrañables. Bueno, también están allí en la cofradía por si alguien tiene interés en verlo. Bueno, ese es el manto extendido y algunos de los detalles que conforman pues esa filigrana con esos típicos dragones, muy de Casielles, como también son muy de Casielles, aunque en este caso no fue diseño de Casielles, sino que fue del propio Joaquín Salcedo, que en el año 2012 un donante pues quiso regalarle una saya de diario. Pero fíjense qué saya de diario concibió Joaquín Salcedo, también es una maravilla. Bueno, vemos esos dragones en la parte central y la parte inferior y en la cinturilla, pues frizos de lazo, que es lo que le dan esa composición tan particular. Y si de alguna persona yo he oído hablar bien en esta cofradía, y además con cariño y además con devoción, este señor del cual voy a hablar yo a continuación es de Paco Mato. Todo el mundo coincide en hablar de Paco Mato. Bueno, pues el 31 de marzo, ahí tienen diferentes instantáneas de Paco Mato. El 31 de marzo se le nombró Nazareno de Honor de la Cofradía. El 8 de abril se le invitó a dar los toques de campana, los primeros toques de campana. Y el 18 del 2011, Paco Mato se le entregaba la medalla de oro de la cofradía. Estuvieron presentes la Junta en pleno, hermanos mayores y representantes de varias cofradías para arroparlo.
una persona muy querida, un hombre que decía que los ejes de su vida son su familia, su cofradía y su trabajo. Y desgraciadamente nos dejaba el 19 de mayo del año 2011. 2011 también fue el año que Manuel Valera, con diseño de Fernando Prini, pues ejecutaba esta corona para la Virgen. Un canasto y una ráfaga labrada y repujada en plata sobre dorada, y donde hay dragones y ángeles. Hay pedrería de perlas, brillantes, esmeraldas y de esmaltes con los símbolos de la letanía sobre fondo verde en la base de la ráfaga. En el interior lleva grabado este emblema, Deo Omnis Gloria, o lo que es lo mismo, para Dios toda la gloria. Ahí la tienen totalmente terminada, y ahí tiene la Virgen expectante a ser colocada esa corona. Se hizo en San Agustín y lo hizo el obispo. Y un señor con el que yo compartí tertulia, tanto de radio como de televisión, y al cual, pues, ¿qué le voy a contar? Yo, que no hayan dicho ya de Pepe Atencia. Hemos dicho antes que fue 17 años hermano mayor. El 19 de junio de 2012 se moría alguien grande poco después del mediodía. Era sábado, a los 85 años. Y prácticamente yo creo que dentro del mundo cofrade lo fue todo. Aparte de gran médico, fue hermano mayor de estudiantes, fue presidente de la agrupación, hermano mayor de la Victoria, y la verdad es que una persona entrañable, que además daba gusto escucharlo en las tertulias, bueno, y además te partías de risa con él. Recuerdo una noche de Reyes en Canal Málaga, entonces se llamaba Onda Azul, donde los dos íbamos de tertuliano con Carmen Abenza. Imagínense qué tarde de tertulia más magnífica, chama. Bueno, le voy a poner alguna instantánea donde nuestro protagonista participó. Bueno, ahí van detrás del trono del Cristo, van Lito Villega, empezamos por la izquierda, Manolo Atencia, José Luis Morri, Pepe Atencia, Alfonso Fernández Vaca y Rafael Martín. En la siguiente que va a aparecer ahí, pues aparecen pues junto con lo que sería el cardenal Herrera Oria. Aparece José de Guindo, que es el primero, después José María Eguara, que era el canónigo de la catedral, y Pepe Atencia, un jovencísimo Pepe Atencia, que es el último. O por ejemplo, en la siguiente, como verán, es el año 49. Ahí vemos también el segundo por la izquierda, un jovencísimo Paco Pineda. O por ejemplo, en la bodega López Hermano, también tenemos el primero por la izquierda, con ese porte de galán, pues a Pepe Atencia. Bueno, en el parador de turismo, y debajo pues vemos a Pepe Atencia pasando en la Plaza Olivo por delante del trono del Cristo. Ya en el año, ahí ven de nuevo, el año 2012 se reapertura de nuevo el Museo de la Cofradía, sobre todo para que el público pueda disfrutar de todo el patrimonio de la hermandad. Y en el 2013 pues saben que esta cofradía es muy innovadora, no solamente en los carteles, sino también muy innovadora, siempre está a la última en las nuevas tecnologías. Ahí tienen una aplicación que se hizo tanto para los hermanos como para los malagueños, incluso para los turistas, para que estuvieran un tanto al día, y se hizo con relación al Mater Dei. Y como no, también aparece Cofrarred, que es esa forma de facilitar el trabajo a albacería. Cuando tú reservas tu túnica, puedes ir a retirarla, con lo cual ha revolucionado un tanto el panorama y ha hecho más cómoda pues la existencia de los albaceas. Y ahí vemos el Mater Dei. Concretamente, pues esa participación que también tuvo la cofradía, ahí la vemos en esa foto por la calle Lario, ahí debajo, pues otra de los personajes históricos de la hermandad, que es Inés Robledo. Y bueno, si hablamos de personajes históricos, pues tendremos que hablar de Eugenio Chicano. Ese es el cartel que hace en el año 2013, inspirándose en el 2003 que hace para la cofradía, para esa exposición donde iban cambiando los fondos. Los fondos eran, por ejemplo, de Dalí, de Miró, de Braque, de Van Gogh, de Matisse, de Gauguin. Bueno, y yo les traigo algunos. Este sería el cartel que sirve de inspiración. Quitan los fondos y van apareciendo pues lo que serían Picasso, cualquiera de los artistas importantes del momento. Bueno, ahí tienen a un Eugenio Chicano muy joven en la calle Rodríguez Rubí, pues arreglando al Cristo. Y bueno, y él decía, en alguna vez me contó, en esas tertulias también de la radio, que él fue el primer restaurador del Cristo, que cuando se le decidió llevar la clámide, pues le tuvo que hacer unos retoques, incluso arreglarle las espinas de la corona.
Bueno, él desde muy joven fue de la cofradía y lo tienen, es el de la derecha, con 12 años, pues vistiendo el hábito de la hermandad de estudiantes. A la hermandad pues le regaló sin fin de carteles, ahí por ejemplo futuros estandartes, como este del año 93, y por ejemplo bocetos que yo creo que están inspirados, ahora le pondré la fotografía, en una de esas fotos antiguas que antes veíamos para hacer este estandarte de la Virgen. Yo creo que se inspiró para hacer este estandarte en esta fotografía. Fíjense que es prácticamente igual. Ahí tenemos el 2004, el cartel de estudiantes, o incluso el Cristo servía también de inspiración para ese cartel del concurso de saeta del año 96, o de nuevo servía de inspiración al artista. Y ya en el año 2016, pues de nuevo retrató a la Virgen de Gracia y Esperanza. Y ahí pues lo vemos pues dando esos toques de honor de campana, pues no hace muchos años, desgraciadamente, saben ustedes que también nos dejaba hace muy poquito. Y bueno, la cofradía puede presumir de un gran patrimonio en relación a la figura de Eugenio Chicano. Y hay una relación que cada vez es más férrea, más fuerte, es la relación con la Universidad de Málaga. Ello se plasma tanto en las ayudas que ofrece la UMA como, por ejemplo, esas colaboraciones con esa beca alumni que se empezó a dar en el año 2014, esa de inmersión lingüística, que primero se iba a Estados Unidos, ahora se va a Cardiff, e incluso se llegó a organizar una exposición donde aparecían todos los carteles que tiene la hermandad. Bueno, antes les mostraba yo el del año 95, que es el del 50 aniversario, y lo tienen. El resto, el del 2001 al 2015, fueron los que se llevaron a esa exposición. Ahora tenemos algunos que otros más. Tenemos el de 2016 de Eugenio Chicano, el de 17 de Juan Alberto Soler, el 19 de Oyarzábal, el del de 18 de Oyarzábal, 19 de Puche y el de 2020 de Paco Naranjo, que también es espectacular, ahora lo veremos al final. Bueno, ahí viene otra vez, otra vuelta de tuerca con el trono del Cristo, que es 2014, la desinfección de xilófago, y que se desmontó en la máxima pesa posible para que el resultado fuera el apetecible. El tratamiento fue la sustitución de la atmósfera por el CO2, introduciéndolo en bolsas para así acabar con todo tipo de parásitos. Y fue la primera vez, en 2015, que recordamos a Pepa Atencia con ciclos de conferencia. Vamos por el cuarto ciclo. Y también fue el año, el 2016, en el que, por ejemplo, ahí tenéis a Pedro Ramírez y a Salva Gallar, que fueron a un encuentro nacional de hermandad y cofradía universitaria y de estudiantes, nada más y nada menos que a Valladolid. Creo que el resultado fue espectacular y la experiencia, pues la verdad que fue bastante bien. Y tenemos de nuevo pues esa restauración en dos fases, en el 2017 y el 2018, primero en la peana completa, las cartelas y los pies, y después se hizo ya en la hermandad los faroles, los penachos y el modurón, también por Manuel Calvo. Y esta es un poco la faceta social y benéfica de la cofradía, donde hace veladas para recabar fondos para los más necesitados. Ahí tiene diferentes veladas, la campaña de zapatillas, la campaña de Reyes, como ven, siempre volcado pensando también en los demás. Y ahora estamos inmersos en un proyecto ya prácticamente terminando, que es el bordado, el nuevo palio de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, y lo ha concebido Fernando Prini, y bueno, es que no quiere tampoco desentonar mucho con el del año 52 que realizaran las monjas, y entonces, bueno, ese palio que tiene ahora, según la tradición oral, no la escrita, pues dicen que el actual es un boceto de Amadeo Arias, y que lo que sí es innegable es la influencia de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, y en concreto la inspiración es la del palio de la Esperanza Macarena de Sevilla. Es el único ejemplo de este estilo en nuestra ciudad, y el de ahora pues va a guardar exactamente las proporciones en relación al que tiene ahora. La bambalina central, que la tienen ahí, se compone de 3 paños del mismo tamaño que la lateral, y en el centro irá el escudo de la hermandad, timbrado como corresponde, y que por eso llevará la corona real. Decíamos que todas estas cofradías siempre llevan atributos porque tuvieron en otro tiempo la protección de los reyes. Del escudo hacia ambos lados va a partir una cenefa compuesta por roleo, flores de acanto y cuernos de la abundancia, que harán las veces de crestería. En los laterales aparecerá el motivo principal, pues como ven se va repitiendo otra vez, los 5 paños son iguales, y lo que nos llama la atención sobre todo son esas grandes morilleras, que van a medir 28 centímetros, exactamente igual que las que tiene ahora.
La trasera va a ser similar a la del frontal, pero con el escudo de la Orden de los Agustinos. Irán rematadas en el borde inferior, porque también van bordadas por dentro, con unas morilleras, como decía, de bellota, y en la interior tendrán el mismo discurso, pero no llevará la cenefa de la parte de arriba. Y en cuanto al techo de palio, pues será del mismo estilo que las bambalinas. En el centro irá un anagrama dedicado a la Virgen, la A y la M, irá con la corona real, y ese óvalo que lo rodea sería de malla, y de las mallas pues saldrían, como ven, unos rayos flamígeros. Bueno, el palio va a medir entre 2,02 y por 3,40, o sea, prácticamente igual que el que tiene ahora. Y ahí tenemos otra fase, porque en el palio se ha intervenido. Concretamente aparece una nota que dice, lo firma María Patrocinio Villa, que dice: he recibido de la Hermandad de Estudiantes de Málaga la cantidad de 125.000 pesetas por el pasado del palio. Pero también interviene en el palio Manolo Mendoza, ahí lo dice la prensa, que está interviniendo realizando las nuevas bambalinas del trono. Y es el mismo autor que ahora está realizando lo que es el palio que antes le mostraba. Un gran profesional, y que, si Dios quiere, pues en este otoño pues tendremos concluido lo que es el palio. Y bueno, el máximo órgano de expresión de la cofradía, la revista Gaudeamus. Bueno, la revista Gaudeamus hunde su historia, hubo una primera etapa, una primera época, que bueno, pero cuando podemos decir que prácticamente empieza a funcionar es en esa segunda época, al frente Manolo Gatel, un encargo que le hace el hermano mayor de entonces, Ildefonso Fernández Vaca, y que se sigue manteniendo hasta nuestros días. Ahí le traigo alguna muestra pues de algunos de esos ejemplares del Gaudeamus. Y como no, esa chiquillería que es el futuro de la cofradía, y es la cofradía que a día de hoy lleva más nazarenos, más de 1000 nazarenos. Ahí tenemos los burdeos y los verdes, o por ejemplo ese momento inolvidable para todos ellos, que es el momento de la bendición. Y ahí tenemos la vuelta de San Agustín, que ya se habían concluido los trabajos del Santo Cristo de la Salud. Nos despedimos con un obsequio al párroco, y volvemos de nuevo a nuestra casa. Ahí Fray Justo recibía un cáliz del 18 y una joya también que recibía. Y el año pasado pues estrenábamos los ciriales de la Cesión de la Virgen, realizado por Curro Claro, y que bueno, que lucen así. Y este año pues saben que estamos en la celebración del 75 aniversario de la primera salida procesional. Bueno, pues ese es el cartel, el magnífico cartel, a mi entender, que ha hecho Paco Naranjo, y ahí tienen el cartel del Vía Crucis, que tendría lugar el día 28 de febrero, el día de Andalucía, y algunas instantáneas de ese momento que lo disfrutaron pues los compañeros. Y como no, vamos a terminar con esa instantánea de las imágenes de la Virgen de Gracia y Esperanza y del Coronado de Espinas. Para despedirme, pues me van a permitir una cierta licencia, y lo voy a hacer con dos poemas, uno dedicado a la Virgen y otro dedicado al Cristo de mi cosecha, y que espero que le gusten y que disfruten. Bueno, espero que le haya sido amena la charla, y sobre todo que hayan cogido un poco más la historia y todo el trabajo que hay detrás de esta cofradía, que tiene su casa en la calle Alcazabilla número 3, la casa de todos, porque está abierta a todos. Y bueno, decirles que ya saben, seguimos, como digo yo, en clausura. Esperemos que esto se termine pronto, y sobre todo que la salud nos acompañe, que les acompañe a ustedes también. Y también que disfruten de todas estas actividades que la cofradía está organizando para hacernos a todos más llevaderos estos días. Así que nada más, y buenas tardes. Les dejo con esos dos poemas. Málaga te espera ilusionada la tarde del lunes santo, como si de una ensoñación se tratara, imaginando la llegada de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, la niña más malagueña, la que presume de ello allá por donde pasa. Bella carabela de metal labrado para darte cobijo, refugio divino con destellos de plata, cual luz cegadora al alborear la mañana. Madre de los estudiantes, la calle se ha vestido hoy de terciopelo verde para anunciarte, y miles de pétalos de rosa perfumarán tu paso desde la Casa Hermandad a la Plaza del Obispo, de Carretería hasta la Gloria. Silencio tras tu paso por la tribuna, porque la música suena después del canto de una saeta. Qué inspirado estuvo aquel poeta cuando te puso nombre, llamándote gracia para que a todos nos perdone, y para que nunca me desilusiones te puso esperanza, esperanza de mi alma y de mis amores. Déjame que hoy te diga en voz alta lo que siento,
porque eres la que da sentido a mi vida y la que me da la tranquilidad y la calma, y porque siento cuando me mira que hasta se me rompe el alma. ¿Quién pudiera sentir lo que siente un hombre de trono cuando te portas sobre sus hombros? ¿Quién pudiera dar esos últimos toques de campana al enfilar la esquina de la alcazaba? ¿Y quién pudiera gritarte desde lo más alto de la aduana: por fin regresa a su casa la señora de gracia y esperanza? Cuando atardezca el lunes santo y el sol se encuentre en lo más alto, sentiré de nuevo su calor en mi rostro, y la suave brisa marina me hará otra vez revivir un recuerdo hermoso. Un recuerdo que me embriagará otra vez el cuerpo y hasta el alma, al imaginar que veo de nuevo cómo el coronado de espinas fija en mí su mirada, mirada del color del cielo, mirada tierna y cálida de un humilde marinero sobre su bella barca dorada. Cuando hoy despierte de nuevo de este lindo sueño, caminaré sin rumbo, buscando otra vez tus ojos serenos, esos ojos que se fueron caminando a pasito lento, en una suave mecida que este año solo puedo revivir en mi sueño. Te imagino sentado, contemplando ese bello atardecer de tu tierra malacitana, sobre ese imponente trono que para ti Cristóbal Velasco una noche soñara. Barco de poderosos faroles y de 1001 hojarasca de oropeles tallada. Déjame oír otra vez ese suave sonido que a mis oídos tanto agrada, cuando escuchan a lo lejos esas bellas notas del gaudeamos a medida que avanza. Bella estampa cofrediera para dejarla grabada en una hermosa tarde de la primavera de nuestra Málaga.